Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar, un tema que despierta la curiosidad de muchísimas personas en el mundo del entretenimiento y, especialmente, entre los seguidores de dos grandes estrellas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. La pregunta que flota en el aire, y que da título a nuestro vídeo de hoy ¿es Kerem Bürsin la única prioridad en la vida de Hande Erçel? Sé que muchos de ustedes están ansiosos por conocer nuestra perspectiva y análisis al respecto, así que prepárense para un recorrido interesante por sus carreras, sus vidas personales y las señales que nos indican hacia dónde apuntan sus prioridades. Antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den a ese botón de suscripción que ven por ahí. Cada suscripción nos ayuda enormemente a seguir creando contenido que les encante y a crecer como comunidad. Y si ya están suscritos, muchísimas gracias por su apoyo continuo. Ahora sí, vamos a desgranar este tema tan jugoso. Bueno, para empezar a abordar esta pregunta, debemos poner en contexto la increíble popularidad y el impacto que Hande Erçel y Kerem Bürsin han tenido, no solo en Turquía, sino a nivel internacional, gracias a la serie que los catapultó a la fama, Sen Kalkap, o Love is in the Air, como se le conoce en muchos otros países. Esta serie no solo fue un éxito rotundo en términos de audiencia y ratings, sino que también sembró la semilla de una conexión muy especial entre los dos protagonistas, una conexión que traspasó la pantalla y capturó la imaginación de millones de fans. Esa química en pantalla era innegable, palpable, y como suele suceder en estos casos, la audiencia empezó a preguntarse si esa magia se extendía más allá de los sets de grabación. Y efectivamente la vida real de Hande y Kerem se entrelazó de manera muy pública. Su relación se convirtió en un tema recurrente en los medios, en las redes sociales, y en objeto de especulación y admiración por igual. Vimos fotos juntos, viajes, gestos de cariño, y ambos se mostraron abiertos, hasta cierto punto, a compartir aspectos de su vida personal con sus seguidores. Y es precisamente en esta etapa, cuando su relación era un foco de atención constante, que surge la pregunta, ¿se convertía Kerem Bürsin en la única prioridad en la vida de Hande? Si analizamos la trayectoria de Hande Erçel antes de esta relación, vemos a una actriz joven, talentosa y ambiciosa, que ya había construido una carrera sólida. Había participado en varias producciones exitosas y se había ganado un lugar destacado en la industria turca. Su foco principal, sin duda, era su carrera actoral, el perfeccionamiento de su arte y la exploración de nuevos proyectos que le permitieran crecer profesionalmente. Sin embargo, la vida, y especialmente el amor, a menudo nos presentan giros inesperados que pueden modificar nuestras perspectivas. Cuando Hande y Kerem iniciaron su relación, era evidente que había un gran cariño y una conexión profunda entre ellos. Se apoyaban mutuamente en sus carreras, asistían a eventos juntos, y sus publicaciones en redes sociales a menudo reflejaban esa complicidad. Para muchos, verlos juntos era la confirmación de un romance de cuento de hadas, y la idea de que Kerem se convertía en el centro de su universo no parecía descabellada, especialmente porque sus vidas estaban tan entrelazadas en ese momento. La intensidad de su relación pública, las noticias constantes sobre ellos, podían dar esa impresión. Sin embargo, una de las cosas más importantes que debemos recordar es que, a pesar de ser figuras públicas, Hande y Kerem son individuos con sus propias metas, ambiciones y, sobre todo, sus propias vidas. Si bien es natural que una relación importante ocupe un lugar significativo, reducir la vida de una persona a una única prioridad, especialmente a una pareja, puede ser una simplificación excesiva y, a menudo, inexacta. En el caso de Hande, su carrera no se detuvo. Siguió trabajando en proyectos, explorando diferentes géneros y consolidando aún más su estatus como una de las actrices más reconocidas de Turquía, y con una proyección internacional cada vez mayor. Continuó participando en campañas publicitarias importantes, demostrando su versatilidad y su poder como imagen de marca. Esto sugiere que si bien Kerem podía ser una persona muy importante en su vida, su ambición profesional y su deseo de superación personal no se vieron eclipsados. De hecho, a menudo las relaciones sólidas y de apoyo pueden impulsar aún más el crecimiento individual. Es importante también considerar que la naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo puede ser compleja. Las cámaras siempre están observando, las expectativas son altas y a veces, lo que se presenta al público es una versión curada de la realidad. Lo que vemos en redes sociales o en las noticias no siempre cuenta la historia completa.
Podemos especular y analizar, pero la verdad sobre las prioridades de una persona reside en su interior y en las decisiones que toma. Después de su separación, que también fue objeto de un intenso escrutinio mediático, pudimos observar un regreso de Ande a su enfoque principal, su carrera. Ha participado en proyectos ambiciosos, ha viajado a nivel internacional para eventos de moda y ha continuado construyendo su legado como actriz. Si bien es posible que Kerem ocupe un lugar en su corazón y en sus recuerdos, las acciones y las decisiones profesionales más recientes de Ande sugieren que ella ha reafirmado su compromiso con su desarrollo personal y profesional. Su enfoque parece estar firmemente puesto en alcanzar nuevas cimas en su carrera, en seguir explorando su potencial artístico y en construir un futuro sólido para sí misma, independientemente de su estado sentimental. Por otro lado, Kerem Bürsin también ha continuado con su propia carrera, participando en proyectos interesantes y manteniendo su presencia en el ojo público. Esto demuestra que ambos son individuos con sus propios caminos y aspiraciones. El hecho de que hayan tomado caminos separados en sus vidas personales no significa que no hayan sido importantes el uno para el otro en un momento dado, sino que, como ocurre con muchas personas, las prioridades pueden evolucionar con el tiempo. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿es Kerem Bürsin la única prioridad en la vida de Hande Erçel? Basándonos en la información pública y en la trayectoria reciente de Hande, la respuesta, desde mi perspectiva y la de muchos observadores, tiende a ser un rotundo no. Si bien es posible que haya sido una persona muy importante y significativa en su vida, su carrera, su desarrollo personal y sus propias metas parecen ser ahora, y probablemente siempre lo han sido en un nivel fundamental, las principales fuerzas impulsoras en su vida. Una relación, por muy importante que sea, rara vez se convierte en la única prioridad para una persona ambiciosa y con proyectos de vida sólidos. La vida es un equilibrio delicado entre lo personal y lo profesional, y Hande Erçel parece estar demostrando magistralmente cómo mantener ese equilibrio, priorizando su crecimiento y su éxito. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Hemos explorado la pregunta sobre si Kerem Bürsin es la única prioridad en la vida de Hande Erçel, analizando su relación pasada, su trayectoria profesional y las señales que nos indican un enfoque claro en su carrera y desarrollo personal. Hemos visto cómo la fama, las relaciones públicas y la evolución personal pueden tejer una compleja red de factores a la hora de definir las prioridades de una persona. Lo que queda claro es que Hande Erçel es una fuerza a tener en cuenta en el mundo del entretenimiento, una profesional dedicada y una mujer con ambiciones firmes. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este vídeo. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes y espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que la relación con Kerem cambió sus prioridades en algún momento? ¿O siempre ha sido su carrera lo más importante? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Sus comentarios son muy valiosos para nosotros y siempre es un gusto leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido y quieren ver más vídeos como este, por favor, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos episodios. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo fuerte.